Qué hermoso es disfrutar de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Me da gusto verles a cada uno de ustedes que ha dispuesto su corazón en esta mañana para venir y recibir de parte del Señor. Y yo quisiera invitarle en esta mañana que hagamos una oración. Yo sé que al inicio de la reunión la pastora hacía una oración, pero yo hoy quiero que hagamos juntos esta oración y que hagan esta oración junto conmigo, pero con todo su entendimiento, ¿sí? Conscientes de lo que estamos pidiéndole a Dios, porque en esta noche el mensaje que yo traigo para ustedes, Dios lo ha puesto para ustedes y para mí. Primeramente Dios me habló a mí y yo sé que lo hará también con cada uno de nosotros. Pero si le digo que les pido que hagamos esta oración con todo entendimiento, es porque la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros somos ignorantes en algunas cosas, el Señor no nos tiene en cuenta eso. Pero después de que escuchamos su palabra y escuchamos lo que el Señor trae a nuestras vidas, entonces tenemos conocimiento de las cosas. Amén. Entonces, Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, por la bendición que hoy hemos tenido de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por la disposición que ha tenido cada uno de tus hijos al estar aquí. Gracias, Señor, porque tú eres quien les ha traído en esta hermosa mañana, Señor, a adorarte, a exaltarte, Señor, a ministrar en tu presencia. Pero, Señor, sé que tú también has traído a cada uno de los que hoy debemos estar. Gracias, Señor, porque tú eres quien pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En esta mañana, Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, que tú seas quien abra nuestros oídos físicos y espirituales. Que tú seas quien abra nuestro entendimiento, Señor, quien abra nuestros ojos para que podamos ver y entender, escuchar tu palabra, lo que tú estás hablando a nuestros corazones, Señor. Y que hoy, Señor, podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Señor, no solo oidores, irnos y seguir caminando de la misma forma, Señor, sino que a partir de hoy tú nos haces responsables de lo que tú vienes a enseñarnos. Ministra nuestros corazones, Señor, y permite que tengamos una buena actitud, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, miren, lo difícil es subirme aquí, pero ya estando aquí me va a costar bajarme, porque ya me arranco, ya no me pueden parar. Yo meditaba cuando el pastor me decía que quería que les compartiera algo y decía, ellos ya saben mucho. Yo creo que hay gente que me puede enseñar muchas más cosas a mí aquí. Pero Dios ponía en mi corazón una palabra y yo hoy comentaba con mi hija por la mañana y le decía, mira que me es difícil cuando me dicen que voy a compartir, es tratar de desglosar una enseñanza y ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos a todos. Pero le digo, cuando yo veo que empiezan a fluir las cosas y Dios empieza a traer la palabra, los versículos y todas las cosas, digo, Señor, eso era. Sí, yo lo tomo como confirmación de parte de Dios. Y esta mañana Dios ponía en mi corazón un pasaje de la Biblia y llevo esta enseñanza a la práctica porque a nuestra vida cotidiana. Miren, en la actualidad se nos habla mucho del derecho de elección. Del derecho de elección a qué, bueno, a muchas cosas. Podemos elegir, los jóvenes pueden elegir qué es la carrera que quieren estudiar. También podemos elegir quién es la persona, la pareja con la que vamos a compartir el resto de nuestra vida. Podemos elegir el lugar donde vamos a vivir. Podemos elegir tener hijos o no tener. Podemos elegir creer en Dios o no creer, o creer en diferentes cosas. Y ahora también se nos está manejando el derecho al género, ¿verdad? La elección de género. Y muchas cosas podemos elegir. Pero dentro de la palabra de Dios se nos habla acerca de elegir también. Y nos da dos opciones. La palabra del Señor nos enseña que tenemos dos opciones.
elegir la vida eterna y la segunda es la condenación eterna. Depende de la elección que nosotros tomemos, es el destino que vamos a tener. Amén. Cuando elegimos, yo les hablaba de elegir estudio, de elegir pareja, de elegir lugar donde vivir. Toda elección que hagamos, buena o mala, va a traer una consecuencia y una influencia en nuestras vidas, positiva o negativa. En Deuteronomio, yo quiero que vayamos rápidamente a Deuteronomio, capítulo 30. En el verso 19. Nos da una opción el Señor aquí para elegir. Y dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor nos da la opción de elegir la vida o la muerte, y luego nos hace como que nos da una opción, la que Él ve mejor para nosotros. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Entonces, por mucho tiempo hemos escuchado que el Señor viene. ¿Cuántos han escuchado que el Señor viene? ¿Sí? ¿Hay aquí alguien que no lo haya escuchado? Bueno, hoy lo está escuchando. El Señor viene y viene pronto. ¿Sí? Reflexionando sobre eso, caemos en que en la actualidad la iglesia hemos estado en un tiempo de relajamiento espiritual, de conformidad espiritual. Y si usted no se había dado cuenta, yo sé que la mayoría de nosotros lo hemos notado. Del tiempo de la pandemia para acá, que estoy hablando de unos 3 años hacia acá, si usted vea y voltea a su derecha y a su izquierda, hay mucha gente que antes se congregaba y que hoy no se congrega. Y hay mucha gente que aún hoy en día, que tenemos la opción de venir y poder ver y escuchar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, aún así no buscamos de Dios. ¿Sí? La iglesia en general, no solamente estoy hablando de esta iglesia, sino en general, en el mundo entero, hemos caído en un tiempo de relajación, de conformidad, de calma, de conformismo. Y Dios me llevaba a meditar sobre esto. Cuando la palabra del Señor dice que Cristo viene pronto, que el Señor viene a su iglesia, nos habla de que Él viene a recoger a su iglesia, no a despertar a una iglesia que está durmiendo. ¿Sí? El Señor ya nos ha hablado constantemente, ha traído siervos, están los pastores de cada congregación hablándonos a nosotros. Pero el Señor está buscando y nos hace la invitación constantemente. Si nosotros estudiamos y meditamos sobre la palabra, vamos a entender y a encontrar que nos dice: estad atentos, velad y orad, escudriñar las escrituras, y nos insta y nos motiva una y otra vez a estar atentos, a estar despiertos. Leemos la parábola de las 10 vírgenes, de las insensatas y de las prudentes, como nos habla de que las insensatas pues se confiaban en que con el aceite que tenían les iba a alcanzar. Las prudentes tomaban, se prevenían y en buscar el aceite, porque ellas querían estar preparadas, que sus lámparas no se apagaran. Pero la iglesia en general, en la actualidad, hemos llegado a ese estado de conformidad, de estabilidad. Pasamos, a lo mejor en el momento más drástico de esta pandemia que vivimos, nos hizo acercarnos a Dios, pero es muy poca la gente en general que se ha mantenido buscando de Dios y alimentándose. Es muy poca. Si nosotros nos analizamos, y primero, la Biblia habla de que la iglesia somos cada uno de nosotros, no somos un grupo en general, somos cada uno de nosotros. Y si nosotros nos examinamos como la iglesia de Cristo, y si en este momento usted cierra sus ojos y empieza a analizarse, usted se va a dar cuenta
que ha descuidado su vida espiritual, que he descuidado mi vida espiritual, ¿sí? Llegamos a un conformismo, esto de la pandemia, de que se suspendieron las reuniones, diferentes reuniones que teníamos. Cuando se trató de volver, muchos tomamos la comodidad de que, bueno, tenemos la opción de conectarnos. Teniendo la opción de conectarse, no lo hacemos ningún día a la semana. Y no nada más es aquí. Yo conozco personas de otras congregaciones y igual sus congregaciones han menguado, ¿sí? Hemos descuidado muchas cosas que a Dios le interesa que nosotros mantengamos, ¿sí?, una relación con Dios. Dios aborrece los términos medios. ¿Sí lo sabían? ¿Sí lo sabían? Bueno, yo el título de esta enseñanza tomé como base Apocalipsis capítulo 3 y quisiera que fuéramos para allá. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Yo lo voy a leer en la versión de Reina Valera. Ahí me parece que aparece en otra traducción, pero dice lo mismo, a veces mucho más claro, para que no tengamos pretexto de no entenderlo. Dice así, Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo titulaba esta enseñanza: Ojalá fueses frío o caliente, ¿sí? ¿A cuánto les gusta el café? A mí me encanta, ¿sí? Pero a mí me encanta el café caliente. A mí el café tibio me da asco, ¿sí? Y cuando el Señor habla que Él aborrece a los que son tibios, yo me imagino así. Cuando yo estuve embarazada de mi hija, yo no podía probarles ni siquiera un traguito de café tibio, porque para mí era vomitar y vomitar y vomitar. Y yo me imagino al Señor cuando dice que Él aborrece la tibieza, sí, así, haciendo tan siquiera esa reacción. ¿Qué hacemos nosotros cuando una persona delante de nosotros la vemos vomitar? Nos produce también a nosotros asco, nos asquea, ¿sí? Y tratamos de voltearnos hacia otro lado, de no ver, de alejarnos, porque el simple olor de esa persona que va a vomitar es malo. Imagínense lo que el Señor ve o siente cuando nosotros estamos en esa tibieza espiritual. Yo les decía, el Señor aborrece los términos medios, que es la tibieza. Hemos descuidado nuestra relación con Dios, como lo es el orar, el ayunar, el leer la palabra, el congregarnos, ¿sí? A veces no le damos importancia a esas cosas, o decimos, bueno, yo sí leo, yo sí oro en mi casa, oro cuando lavo los trastes, oro cuando me baño. Exactamente, Dios está con nosotros en todo tiempo, pero también
La palabra de Dios nos insta a tomar tiempo para tener intimidad con Dios. Nos trae una enseñanza de cómo debemos de entrar en nuestra habitación, en un lugar secreto, no como lo hacían los fariseos, sino nos insta a tomar un tiempo a solas con Dios, donde solo estemos en intimidad, Él y nosotros, Él y cada uno de nosotros, ¿sí? Nos insta a hacerlo. Nos insta también a congregarnos, dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y a veces lo agarramos hasta de broma, ¿no? Sí, ay, sí, como algunos, y tiramos por ahí la indirecta, como algunos tienen por costumbre. Pero es fácil aplicarle a otros el versículo, sacarlo de contexto, pero no nos es fácil aplicarnos y examinarnos a nosotros mismos. El mensaje a la Odisea, si vemos, es un poquito fuerte. Y yo quiero investigaba un poquito acerca de la Odisea y se los voy a leer. Dice, el mensaje acerca de la Odisea nos habla de que era una ciudad principal de Figia, una de las ciudades más influyentes en toda Asia. Ciudad muy rica y próspera, situada en las carreteras más importantes de estos tiempos. Tenía las 3 industrias más gigantes de ese entonces. Era considerada como el centro bancario y financiero. Tenía una muy buena industria de algodón. Tenía la mejor escuela de medicina, la más reconocida en ese lugar, ¿sí? Si leemos, era una iglesia que estaba situada en una ciudad muy importante, ¿sí? Quiero pensar que la gente de ese lugar era una gente solvente económicamente, que tenía facilidades y estaba cómodamente en su economía. Tenía una economía muy fluida, por lo que el contexto de lo que leemos acerca de la Odisea nos habla. Pero dice, si analizamos las cartas, esta carta a la iglesia de la Odisea está escrita junto con otras 7 cartas a las diferentes iglesias, ¿sí? Y si nosotros vemos, la carta a la Odisea es la más fuerte, ¿sí? Con más calma ustedes pueden leer las cartas, están en estos mismos capítulos de Apocalipsis, desde el capítulo 2, el capítulo 3 y termina en el capítulo 3 con el de la Odisea. Las cartas todas tienen advertencias y están dirigidas no a los no creyentes. Las cartas están dirigidas a la iglesia, a la congregación, a los que sí creían, a los que sí conocían de Dios, ¿sí? Es por eso que el Señor habla así de fuerte, como en esta mañana. La predicación y la enseñanza de esta mañana está dirigida a todos los que estamos aquí, que somos creyentes, que tenemos tiempo de conocer a Dios, que hemos escuchado una y otra vez la palabra del Señor, enseñanza tras enseñanza. Hoy esta enseñanza está dirigida para cada uno de nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios. Si leemos también las cartas, las 7 cartas, vemos que la única iglesia que recibe una aprobación de parte del Señor es la iglesia de Filadelfia de aquel entonces, ¿sí? No esta, la iglesia de Filadelfia a la que estaba dirigida la carta en el libro de Apocalipsis. Pero la advertencia más fuerte en las 7 cartas es para la iglesia de la Odisea, de la que hoy estamos leyendo. El Señor advertía y reprendía a cada iglesia. Si le meditamos en las cartas con tiempo, vamos a leer que a todas las iglesias les hace una advertencia y también le hace aprobaciones. Y yo hacía algunas anotaciones acerca de alguna de las cartas. Miren, a la carta de la iglesia de Éfeso le reprende por dejar su primer amor. Le dice, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero le reconoce sus buenas obras, su esfuerzo, también, o sea, le reprendía y le hacía conciencia de lo que estaba mal, pero le decía, bueno,
le alababa el que tenía buenas obras y que era una iglesia esforzada. A la iglesia de Pérgamo le reprende por apartarse de la sana doctrina, ¿sí? Porque se habían apartado de lo que la palabra de Dios les enseñaba y habían empezado a buscar otras cosas, otras ideas. Les reprende acerca de la sana doctrina, pero les reconoce su fidelidad para con él. A la iglesia de Tiatira le reprende por permitir la influencia de la falsa profeta, ¿sí? Pero le reconoce sus buenas obras, su amor, servicio y paciencia. Era una iglesia muy servicial, era una iglesia amorosa, era una iglesia paciente. Luego, a la iglesia de Sardis le reprende por su estado espiritual. Estaban muertos espiritualmente, habían descuidado su relación con Dios. Sin embargo, les reconoce la rectitud que como iglesia tenían. Era gente honesta, era gente leal. Y el Señor les hacía advertencias, pero también les reconocía las cosas buenas que tenían. Y así, yo creo que así como el Señor hoy nos advierte, también tiene cosas buenas que reconocernos a cada uno como su iglesia. Dios, si se pone a analizarnos, si lo tuviéramos presente y hubiera un pase de lista, yo sé que a cada uno de nosotros nos diría: mira, tengo contra ti que has hecho esto, que aquí y allá, y nos sacaría a lo mejor una lista de cosas que tiene en contra de nosotros, pero también nos sacaría una lista de las cosas que hemos hecho bien, ¿sí? Y yo creo que si nosotros nos analizamos, sabemos lo bueno y lo malo que hemos hecho. Sin embargo, la carta de la Odisea nos dice, si la leemos otra vez, esta porción que leíamos en Apocalipsis 3, 14 al 22, vemos que le reprende, le hace advertencias, pero no tiene nada bueno que destacar dentro de la iglesia. No hay nada bueno que el Señor haya encontrado en ellos. Ellos se encontraban en sus propios caminos. En apariencia estaban en una congregación, en apariencia ocupaban lugares, pero no estaban dentro del camino del Señor, de lo que el Señor quería de cada uno de ellos. Y muchas veces pasa así con nosotros. Podemos estar aquí, podemos estar ocupando un lugar, pero nuestro espíritu, nuestro corazón está lejos de lo que el Señor nos está hablando, de lo que el Señor nos está enseñando. Dice que también, vamos al libro de Santiago 4:17, dice así, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Entonces, por eso el Señor nos invita constantemente a analizarnos, porque como yo les decía en un principio, oremos con el entendimiento. Cuando no sabemos, estamos libres, como quien dice, de eso que no sabemos, nos podemos excusar. Pero cuando ya escuchamos, cuando ya somos advertidos, entonces ya no nos podemos deslindar de esa responsabilidad que el Señor pone en cada uno. Entonces dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es contado por pecado. En el versículo 15 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Sí? Esa es la queja principal del Señor, porque la iglesia estaba en un estado de indiferencia. Y el Señor, yo creo que tan molesto estaba que escribe y le dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. ¿Sí? ¿Qué pasa a nosotros como padres cuando hablamos con nuestros hijos, cuando están teniendo un mal comportamiento, cuando no le están echando ganas en la escuela? No sé, nosotros venimos con palabras y les hablamos y somos determinantes y les decimos, bueno, ¿le vas a echar ganas o no le vas a echar ganas? Pero como que no nos gusta que se queden en ese término medio de que entre que sí estudio, que no estudio, porque estoy gastando, porque estamos perdiendo tiempo, porque no sé qué rumbo vas a tomar si no le echas ganas al estudio.
Cuando van bien, pues sabemos que ahí van hacia una meta. Cuando van mal, decimos, bueno, a lo mejor el estudio no va a ser lo suyo. Vamos a ver, vamos a buscarle otra opción, qué es por lo que se va a inclinar. Pero cuando no se define hacia un lado ni hacia otro, a veces es un poco desesperante. ¿No le ha pasado? Si ver a una persona indecisa que no sabe lo que quiere, que no sabe qué rumbo va a darle a su vida, no le encuentra un sentido porque no sabe si hacia la derecha o hacia la izquierda, no, es una persona indecisa. La iglesia de la Odisea estaba así, estaba indiferente, estaba indecisa, no era ni fría ni caliente, ni estaba perdiéndose completamente en el mundo, ni estaba buscando de Dios como debería de ser. Yo tengo una frase que siempre que viene a mi memoria recuerdo, y me parece que, si mal no lo recuerdo, fue el profeta, un profeta que ya murió, se me fue ahorita el nombre, perdónenme, se llamaba Alejandro, me parece así. Pero él usaba esta frase un día y yo la analizaba y decía, ¿cuánta razón tiene? Él decía, si vas a buscar de Dios, busca de Dios genuinamente, entrégate a Dios, agrada a Dios en todo lo que haga, con tus hechos, con tus palabras, todo lo que hagas, busca de Dios. Esmérate en hacer lo mejor para Dios, y si no lo vas a buscar, peca y enlódate bien. ¿Sí? Él decía, y enlódate bien, ensúciate bien, para que cuando tú estés en el infierno quemándote, digas, por lo menos lo disfruté. Porque ¿cómo sería que seamos esos cristianos frustrados que estamos con un pie delante del camino de Dios y estamos con otro pie en el mundo? ¿Sí? Tantito hacemos las cosas bien y tantito pecamos y nos escudamos con que en la gracia de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado predicaciones acerca de la gracia? Y sobre la gracia nos escudamos porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, la gracia de Dios es para todos. Y entonces tantito buscamos de Dios, pero estamos más inclinados hacia hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y si meditamos sobre esa frase, a mí se me quedaba y decía, exactamente, si alguno de nosotros está buscando de Dios, pero está jugando a la vez con el mundo, ¿qué pasará si alguno de nosotros llega a ir al infierno? ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Sí? Estar ahí gritando, quemándonos, porque la Biblia habla que en el infierno es un fuego constante que nunca se va a acabar, que nunca vamos a poder salir de ahí, porque la Biblia narra que ni del cielo pueden pasar al infierno, ni del infierno hacia el cielo. Y entonces, ¿qué sería de nosotros que digamos, bueno, pero yo algún tiempo lo pasé en la iglesia y busqué de Dios, algunas veces ministré, algunas veces compartí, pero ¿qué hacíamos el demás tiempo? ¿Qué hacíamos? ¿Sí? Y yo creo que nos sentiríamos frustrados de que en parte buscamos de Dios, pero las cosas a las que nos inclinamos más, que desagradaban a Dios, nos llevaron a estar en el lugar de condenación eterna. Eso sería frustrante como hijos de Dios. Nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestras familias, nuestras amistades muchas veces influyen en este enfriamiento y en esta conformidad espiritual, ¿sí? Dejamos que todas esas cosas influyan más en nuestra vida y le damos más importancia a todo lo demás menos a Dios. No buscamos la enseñanza, no buscamos la dirección de Dios, mucho menos buscamos la santidad, ¿sí? Y no quiere decir que todos seamos santos, porque la Biblia nos habla de que estamos en un proceso día con día, en un proceso de ser santificados, de que Dios esté trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, transformando nuestros pensamientos, cambiando nuestra mentalidad, despojándonos día a día del viejo hombre para que el Espíritu de Dios y la mente de Cristo reine en nuestras vidas. ¿Sí? Y eso dice que ese proceso va a ser día tras día hasta la venida del Señor. El Señor va a seguir trabajando en cada uno de nosotros, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que aprender a definirnos qué camino vamos a tomar, qué elección es la que vamos a tomar, si la vida eterna o la condenación eterna. Cada uno de nosotros, cuando no le damos al Señor el lugar que le corresponde en nuestras vidas, ¿sí?
Le estamos demostrando al Señor que todo lo demás es más importante, que todo lo demás es prioridad y a Dios lo hacemos a un lado. Cuando si nosotros nos ponemos a meditar todo lo que tenemos y todo lo que hoy podemos disfrutar, llámese familia, llámese hijos, llámese trabajo, llámese salud, que en la actualidad es muy importante, es lo básico. Si no tenemos salud no podemos trabajar, si no tenemos salud no podemos disfrutar de nuestra familia. A muchos de los que estamos aquí tuvieron familia que se tuvieron que aislar con esta enfermedad que estuvimos viviendo en el mundo entero, perdieron familia, y qué difícil es poder tomar la decisión de separar de tu familia, de separar a los hijos, de separar a los padres, porque la pandemia así lo requería. Si vemos que todo lo que tenemos proviene de parte de Dios, ¿hacia qué lado nos tendríamos que inclinar? Hacia Dios, que es de quien provienen todas las cosas. Él debería de ser nuestra prioridad. No un día, no una vez a la semana, no una vez al año, no el día de acción de gracias nada más, todos los días, todo el tiempo. Dios debería de estar presente todo el tiempo en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras pláticas, aún al dormir. Fíjese, a mí me ha pasado, yo comentaba hace unos días y con una de mis compañeras de trabajo, y le decía, ella no es cristiana, y yo la conozco hace tiempo, porque cuando tuvimos ese grupo del CDI, ella llevaba a su niña mayor a ese grupo, y ella me conocía de ahí. Sin querer llegó al mismo lugar de trabajo donde yo estoy, y ella sabe que soy cristiana, y ella es una persona que perdió a su esposo en un accidente de los camiones de la basura. Tiene 3 hijas, es viuda, pasó unos momentos muy críticos de mucha necesidad, y ella me decía, dice, la vida tiene algo conmigo y se ha ensañado conmigo, porque en mi niñez es muy triste, en mi familia sufrí ciertas cosas, y abría su corazón conmigo sobre diferentes situaciones. Y un día me dice, es que ve, yo a ti todo el tiempo te veo reír, y yo cuando no vengo al trabajo yo te veo reír. Y yo le digo a mis hijas, es que yo extraño a Bey porque ella todo el tiempo me está haciendo reír. Y yo, son de broma, le decía, bueno, tampoco soy tu payaso, ¿verdad? Y ella me decía, no, es que tú tienes algo, que el simple hecho de platicar contigo, yo te veo, a veces estamos cansadas, a veces hemos trabajado mucho, la manera en que se nos dicen las cosas a lo mejor no son la mejor manera, pero yo te veo reír. Y yo le decía a ella, mira, yo tengo algo en mi corazón que le ha dado sentido a mi vida pese a muchas situaciones. Dios le ha dado sentido a mi vida, y eso es lo que me hace a mí ver las cosas de diferente manera. Yo tengo la elección de escoger estar triste, de estar enojada todo el tiempo, de dar malas respuestas, pero también tengo la opción de que, como dice la palabra del Señor, el gozo del Señor sea mi fortaleza, de que el Señor cambie mi lamento en alegría, ¿sí? Yo tengo esa opción. Y yo le decía a ella, veía su necesidad que tenía de Dios, veía la necesidad que tiene en muchas áreas de su vida, y ella tiene muchos miedos acerca de las cosas que se mueven en el ambiente espiritual. Ella tiene miedo de las envidias, de las cosas que la gente le pueda hacer. Tiene mucho miedo a las supersticiones de que si un huevo, que si la tierra, que si pasa por el panteón, que si prenden una vela de tal color. Y ella constantemente habla de sus miedos. Y yo le decía, te voy a compartir algo. Yo crecí, yo le decía, y ella, en conversaciones anteriores que hemos tenido, yo le decía que vengo de una familia de pastores, que mis papás son pastores. Y le decía, yo crecí viendo a mis papás orar, crecí viendo a mis papás resolver todo con oración y con palabra del Señor. Aun cuando se nos corregía con la palabra del Señor, ¿sí? Y yo le decía, y mira, todos esos miedos, todas esas cosas que a ti te rodean, todos esos temores que tú tienes se resuelven fácilmente. Y yo le leía acerca de esa porción donde habla cuando las plagas en el pueblo de Israel, que venía el ángel de la muerte, iba a pasar.
Si han leído esas porciones de las plagas, de la plaga de langosta y de las diferentes plagas, y hacía mención de la plaga de la muerte, del espíritu de muerte sobre los primogénitos, donde decía que venía el ángel de la muerte pasando, y entonces en el pueblo de Dios, para que no alcanzara a las familias del pueblo de Dios, tenían que venir y matar un cordero y pintar y marcar los linteles de sus casas con la sangre del cordero, y esa era la señal de que el ángel de la muerte tenía que pasar de largo y no iba a tocar a esa familia, porque no iba a tocar al primogénito. En ese entonces se habla de que morían los primogénitos de cada familia, pero quien había venido y marcado los linteles de su casa con la sangre del cordero, entonces el ángel de la muerte pasaba de largo. Y yo le hacía ese comentario a ella, le decía, por ver todos los temores que ella tiene, yo le decía, mira, yo te invito a que cuando tú llegues a tu casa, yo sé que tú no crees lo mismo que yo, pero yo sé que lo que te voy a decir es una receta muy poderosa para que tú puedas dejar esos miedos, esas inseguridades que hay en tu casa, en tu vida. Y me decía, bueno, pero es que yo también le he platicado de que muy temprano salimos con mi hija al trabajo, que está oscuro, desde que ella estaba en la universidad, a la hora que salíamos, que vivimos las dos solas en casa, que gracias a Dios con tantas cosas que se oye, ya saben la colonia que yo vivo, y me dice, ve, ¿no te da miedo todas las cosas que pasan por tu colonia? Yo escucho muchas cosas y tú dices que solo vives solita con tu hija, ¿no te da miedo? Y yo le decía, mira, Erika, mi confianza está puesta en Dios. Yo tengo más de 20 años de vivir en este lugar y he escuchado infinidad de cosas que pasan alrededor de mi calle. Le digo, pero yo sé que la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Y no porque yo sea perfecta, sino porque es una promesa de Dios que he encontrado en su palabra y la he traído a ser la realidad de mi vida. Porque quizás porque me conviene, pero porque me conviene le creo a Dios. ¿Sí? Y yo le invitaba y le decía, mira, yo antes de salir de mi casa, en lo que vamos, a lo mejor yo voy platicando con mi hija, pero cuando yo me levanto, yo oro y le digo, Señor, tú ve con nosotros, Espíritu Santo, en ti vamos seguras. No hay mejor seguridad que yo pueda tener más que el saber que tú vas con nosotros, tú acompáñanos, mira, envía ángeles, guerreros, ángeles fuertes, más fuertes. Y a veces yo siento que me paso con el Señor de relajada, porque le digo, Señor, los más fuertes, los más grandes, porque yo soy muy pequeña y en la calle yo puedo encontrar muchas cosas. Pero tú mándame los ángeles más fuertes, los más poderosos que tengas, para que con sus alas me cubras y me guardes de todo mal. Guarda a mi hija, llévala con bien, regrésala con bien, ayúdame en el trabajo, fortalece mi cuerpo, fortalece mi mente, dame entendimiento para todas las cosas que yo tengo que hacer. Y yo le compartía a ella que desde niña yo crecí viendo a mi papá, como lo llamaban, en las diferentes casas de personas que conocían de Dios, cuando había necesidad de que los niños lloraban, de que los espantaban, de que estaban pasando diferentes situaciones en sus hogares, yo le podía compartir y le decía, mira, yo veía a mi papá con aceite, ungía las puertas de las casas, ungía las esquinas de las casas y traía, y había respuesta. Eso funcionaba. Y yo le decía a ella, mira, yo te invito a que tú lo hagas. Yo sé que tú no crees. Tú crees en otras cosas, ella es católica. Tú crees en otras cosas que a lo mejor yo no comparto contigo, pero de algo estoy segura, que tú crees que hay un Dios. Y ella me decía, sí, yo creo en Dios. A tu manera crees en Dios, pero te invito que tú cuando llegues a tu casa, y yo le decía, ora, haz una oración a tu manera. Orar no es rezar. Me decía, ¿cuál rezo? ¿Cuál rezo? No, ningún rezo. Habla con Dios. Orar es así como tú y yo estamos hablando. Platica con Dios, dile al Señor que guarde tu casa. Toma aceite del que tú tienes en tu casa. Ora y unge tu casa, unge tu puerta. Y ella me decía, fíjense, yo le dije una cosa que ella hiciera y ella lo hizo a su manera, ¿sí? Me decía al otro día, mira, después de que yo hice lo que dice, porque a lo mejor tú no me crees que yo hice lo que tú me dijiste. Yo llegué a mi casa y lo hice. Dice, y me siento mejor. Sentí, dice, ella me decía, yo sentí como que algo me quitaron de mis hombros. Yo me sentí diferente. Dice, aparte también hice otra cosa. Y le digo, ¿qué hiciste? Dice, yo me puse aceite en forma de cruz en mi nuca. Y le decía, eso yo no te lo dije. Eso yo no te lo dije. Está bien que tú hayas ungido tu frente tú solita. Yo no te dije que hicieras cruz. Yo te dije que ungieras tu casa, que ungieras a tus hijas.
Dice, y mis hijas se me quedaban viendo como que yo estaba loca, pero lo hice lo que tú dijiste. Y en pequeñas porciones yo le voy dosificando porque veo la necesidad que ella tiene de buscar de Dios y veo la necesidad que hay en la gente de buscar de Dios. Pero también veo y analizo que en nuestro entorno, hacia donde quiera que volteemos, dentro de la iglesia y el pueblo de Dios, hemos estado conformes con llevar la vida que llevamos, con esa vida tan relajada, con esa vida tan cómoda espiritualmente hablando. En el versículo 16 del mismo capítulo 3 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué expresión tan fuerte, ¿verdad? Y no lo digo yo solo lo estoy leyendo, pero dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor siente repulsión, aborrece, dice la palabra, la tibieza de un cristiano. En los siguientes versículos 17 y 18 dice así, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Y yo les narraba en un inicio cómo era la iglesia de la Odisea y dónde estaba situada. Nos habla también de que había una buena ubicación, estaba en las mejores ciudades, de las más prodigiosas, prósperas, y no solo a Clara llamaba mi atención que decía próspera y muy rica. ¿Sí? Quiere decir que se habían confiado tanto en su prosperidad, en su riqueza, que se habían olvidado de quién provenía todo eso. ¿Sí? Nos sentimos tan seguros de nuestras propias fuerzas que nos hemos olvidado de darle a Dios el lugar que Él se merece. ¿Sí? Le damos prioridad a nuestro trabajo, le damos prioridad a nuestra familia. En pretextos, dicen por ahí que desde que se inventaron los pretextos, cualquiera es válido, ¿sí? Que estamos enfermos, que si brisa, que si nos da alergia, que si tengo mucho trabajo, que bueno, a todo le encontramos y dejamos de darle importancia a lo que realmente es importante. Y dice aquí, tú dices, no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado. Porque dentro de esa riqueza que tenía en apariencia, no tenía necesidad, tenía necesidad de lo más importante, que era de una relación estrecha, profunda con Dios. ¿Sí? Muchas veces nos analizamos y decimos, bueno, miren, estoy bien en el trabajo, mi economía está estable, tengo salud, mis hijos están bien, van bien en la escuela, no me dan guerra, no tengo problemas con ellos, me decía una persona ayer, no se me han destrampado mis hijos, ahí los tengo como quien dice en el corral, van bien. Pero y en lo espiritual decimos, bueno, voy de vez en cuando a la iglesia, me congrego una vez sí, una vez no, o voy los domingos, ofrendo, diezmo. Si no voy, le llamo al pastor y le aviso que no voy a ir, y pues ya el pastor sabe, y en eso nos relajamos. Pero se nos olvida que Dios se da cuenta de todas las cosas. En el versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Sí, y yo hacía aquí una anotación acerca del colirio. Dice, el colirio sirve para curar enfermedades y cegueras.
Ellos estaban cegados a su realidad espiritual. Podían ver todo lo demás, pero no podían ver lo que Dios quiere que veamos, en qué estamos fallando, en qué parte de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Dios hemos descuidado. Habían dejado a Dios a un lado y estaban confiados en su estabilidad económica, en su riqueza, en sus propias fuerzas, mas se habían olvidado de Dios, ¿sí? En el versículo 19 al 22 dice así: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: yo estoy a la puerta, vengo pronto. ¿Sí? ¿Y por qué nos hace esa advertencia? Para que estemos atentos, prestos, cuidando, analizando nuestra vida espiritual, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Sí? Para que constantemente nos estemos analizando, examinando en qué estamos fallando. Y dice un versículo, me parece que es, a ver, déjeme ver si lo tengo anotado. Dice 2 de Timoteo 1:6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y por qué nos hace eso? Porque nos hace esa advertencia, que estemos constantemente avivándonos. ¿Cómo vamos a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros? El Espíritu Santo es quien viene a nuestras vidas y nos está llevando a estar avivados, a estar en constante relación con Dios. El que dice la palabra de Dios, que nos redarguye, que nos está ahí recordando y analizando, nos está redarguyendo de juicio, de pecado, ¿sí? Y si nosotros no buscamos esa relación con Dios, estamos descuidando mantener prendida, encendida la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice: pon colirio en tus ojos para que veas, ¿sí? Para que se quite toda ceguera espiritual que no nos deja ver, que estamos descuidando nuestra relación con Dios, que estamos fallando en diferentes áreas de nuestra vida, porque esa ceguera espiritual nos hace estar cómodamente pensando en que estamos actuando bien, que las cosas que estamos haciendo vamos bien, ¿sí? Y nos relajamos demasiado. Pero cuando podemos venir y a través de la palabra, sea ese colirio a nuestros ojos, nos viene a quitar esas vendas que nos impiden ver en qué estamos fallando, qué áreas de nuestra vida espiritual estamos descuidando. Dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué tenemos que estar avivados? Para que entonces quitemos de nuestra vida esa tibieza, para que el Espíritu Santo esté trabajando día con día en nuestra vida espiritual, porque si no buscamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nos va a ser fácil enfriarnos, nos va a ser fácil ver las cosas malas como buenas, como dice la palabra, ¿sí? Vamos a decir: tantito no hace daño, tantito no está mal, dejar de congregarme no está mal, está bien. Yo voy a llegar ahí de vez en vez, voy a mandar mis diezmos, a veces voy a ofrendar, le voy a contestar el mensaje al pastor cuando me escriba. Está bien, relax. Le voy a decir que me conecto, aparezco tantito. Mire, yo el jueves no podía venir porque tuve a mi hija en la semana mal de salud. Y por indicaciones médicas yo tenía que quedarme y aislarme tantito. Y yo le decía al pastor: no puedo ir, me voy a conectar. Y me llamaba mi atención que cuando yo me conectaba me aparecían 20 y tantas personas conectadas. Y yo dije: ay, qué padre, no hay muchos en la congregación, pero están muchos conectados. En cuestión de segundos bajaron a 17 personas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que muchos entramos, nos conectamos a la transmisión como un pase de lista en la escuela y que vean, saludamos, ¿no? Aquí presente, hermanita fulanita de tal, bendiciones pastores, hola, bendiciones a todos, y en cuestión de segundos nos salimos, ¿sí?
No escuchamos el mensaje de la palabra, no nos dejamos ministrar por las alabanzas, por la adoración, porque el hecho de que haya una cámara al frente de nosotros donde estemos viendo no quiere decir que no podemos venir y adorar, venir y cantar, ¿sí? Porque lo estamos haciendo para Dios. Dios no ve nada más cuando venimos aquí y lo hacemos en grupo. Dios ve aún ahí si en lo íntimo sabemos adorar, sabemos ministrar su espíritu. Eso es lo más importante. No aquí es muy fácil, donde todos nos vemos, el que canta más fuerte, el que levanta la mano más fuerte, ¿sí? El que está presente todo el tiempo. Pero ahí donde nadie nos ve, donde solo Dios nos ve, esa es la prueba de fuego. Dice aquí que tenemos que buscar la presencia de Dios y nuestra relación con Dios tiene que estar avivada constantemente. El versículo 21 y 22 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vemos que cuando mantenemos nuestra relación con Dios también, así como nos hace advertencias el Señor, también nos hace una promesa. Dice: al que venciere estará sentado conmigo en mi trono. ¿Sí? Si usted y yo queremos un día escuchar ese pase de lista ya, pero no estar nada más un rato como hacemos aquí en la iglesia, no nada más un rato como hacemos en las transmisiones, sino estar permanentemente gozando de esa vida eterna que nos habla la palabra. Entonces tenemos que analizarnos constantemente, de mantener vivo el Espíritu de Dios en nuestras vidas, de tener una relación constante de intimidad con Dios, para que en algún momento podamos estar sentados junto con Él en su trono, porque esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Vemos también en el versículo 19, y a lo mejor usted está preguntando: bueno, hermana, todas estas advertencias Dios nos hace, pero ¿qué pasó con la iglesia de la Odisea? En el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sí. Como les dije, en ningún momento le hizo una observación buena. No hubo algo bueno que Dios encontrara en esta congregación. Le hizo advertencias, le hizo reprensiones y le dice: yo castigo y reprendo al que amo. Igual nosotros como padres castigamos a nuestros hijos, les llamamos la atención, a veces le quitamos cosas a nuestros hijos que son lo que vemos que más les gustan, por lo que más se inclinan, y les ponemos castigos por días, por horas. No sé cómo sea usted con sus hijos como padre, pero dice la palabra de Dios que el padre al que ama castiga. Así es que tómelo en cuenta. Si usted no reprende, si usted no disciplina, entonces no está siendo buen padre, o está siendo un padre pero no ama a sus hijos, porque la Biblia eso dice, que el padre al que ama disciplina y castiga, dice, y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Sí? Entonces vemos en el versículo 19 que dice: Dios no solo condenó a la iglesia, no lanzó una condena, le hizo advertencias. Y le hace en ese mismo versículo una invitación, le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y es la misma invitación que hoy en esta actualidad Dios nos hace a cada uno de nosotros. Analicemos nuestra vida, en qué estamos fallando, qué áreas de nuestra vida y nuestra relación con Dios hemos descuidado. Le hemos restado valor a las cosas de Dios, hemos dejado que todo lo demás sea prioridad, sea importante para cada uno de nosotros, y hemos descuidado muchas cosas que tendremos que trabajar, pero nos hace la invitación al mismo tiempo que lo hace con la iglesia de la Odisea: arrepiéntete, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor nos está advirtiendo y también nos hace esta misma invitación. Vemos en Jeremías, después de hacernos la invitación, en Jeremías 17:10, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Nosotros no conocemos nuestro corazón.
Pero Dios dice aquí la palabra que Él escudriña. En el versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nos manda a arrepentirnos porque dice que Él es quien escudriña nuestras mentes, es quien conoce nuestro corazón y nos hace la invitación al arrepentimiento. Y hoy yo quiero, no sé si tomé mucho tiempo, no sé si es poco, le digo, ya estando aquí arriba yo me encarrero y no puedo dejar de hablar, pero le voy a parar. Pero yo quiero hacerle esta invitación, como dice la palabra: sé pues celoso de que no nos habla de los celos de entre un hombre y una mujer, de entre un novio y una novia. Nos habla de ser celoso de las cosas de Dios, de tener ese celo santo por las cosas de Dios, por amar a Dios, por buscar su presencia, por agradar a Él, por buscar día a día la santidad. Dice: busca ropas. Busca tener unas ropas limpias, vístete con vestiduras limpias, pon colirio constantemente a tus ojos para que tus ojos puedan ser abiertos y se quite esa ceguera espiritual. No seamos como los de la Odisea. No vamos a ser perfectos, nadie va a ser perfecto, nunca vamos a ser perfectos. Yo les mencionaba, vamos a seguir trabajando constantemente, Dios va a seguir trabajando constantemente en nuestras vidas hasta el día de su venida, hasta el último día. Pero tenemos que aprender a reconocer, a examinarnos día tras día, todos los días, en cada oportunidad que tengamos cada uno de nosotros, venir y decirle: Señor, en esto te fallé, a lo mejor no pequé de tal forma. Nosotros somos muy dados a clasificar los pecados por grandes, por chicos, y creemos que unos pecados son los más vistos, los más escandalosos son pecados, pero el decir una mentira, el ver ciertas cosas también son pecado delante de Dios. Lo que Dios llama pecado es pecado, sea grande o es chico, se llama pecado, ¿sí? Y tenemos esa capacidad, Dios nos ha dado a todos nosotros esa capacidad de venir a analizarnos, razonar las cosas, y nos da la oportunidad de decir: Señor, me arrepiento, fallé con la vista, fallé con mis palabras. Dice la palabra, de hecho o de palabra, estamos fallando constantemente. Dice la palabra de Dios, lo que yo les mencionaba en un inicio, en Hechos 17:30, que Dios pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia. Pero ahora que ya no somos ignorantes de lo que hemos escuchado, Dios nos invita a arrepentirnos y nos hace responsables de nuestros actos y de lo que hoy hemos aprendido. Amén. ¿Sí? Y entonces vuelvo a repetir este último versículo 22 del capítulo 3, y yo quisiera que lo pusieran en pantalla y todos lo pudiéramos leer. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 22. Y dice así: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y ahora apliquémoslo a nuestra vida. El que tenga oído, escuche lo que el Espíritu Santo te dice a ti, me dice a mí, que somos su iglesia. Amén. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado en esta mañana junto con ustedes. Dios ha hablado a mi vida, me ha recordado muchas cosas, me ha también hecho advertencias de cosas que muchas veces he descuidado, y he aprendido también de esta enseñanza. Y yo espero que hoy podamos no solo llevarnos esta enseñanza, sino irla y llevarla a la práctica en nuestra vida cotidiana. Bendiciones a todos.